Bien hallados y queridos suscriptores. Después, una vez que se hizo la reseña de El condenado por desconfiado y el vergonzoso de Palacio, donde ya vimos cómo el buen Enrico le robó, le robó el protagonismo y el cielo al bueno de Paulo, como el personaje de esta novela, o sea, como el Philippe Gaston quería enseñárselas, pero ya saben que al final de la película de Richard Donner, que por cierto, nunca lo suficientemente llorado, Richard Donner, el director de La Profecía, Las dos de Arma Letal, y una película que a mí me encanta, como 16, bueno, calles, y Superman, claro, Superman, que ahora se está haciendo un remake, en fin, bastante, bueno. Mi jefe, don Alberto Malaila, me ha dicho que no me muestre tan hostil ni tan categórico en mis críticas, y que no sea tan desdeñoso a la hora de hacer las críticas, pero vamos, no es algo que me entusiasme. Pero sí que ya saben que al final de esa película, tanto el personaje interpretado por Matthew Broderick, llamado Philippe Gaston, por ejemplo, y Imperius, interpretado por un actor como Leo Maquer, pues al final le dicen Leo Maquer que es un monje que se tienen que encontrar, y él dice que se tienen que encontrar en el cielo, y él le dice que personalmente, que aunque tenga que robarle las llaves a San Pedro, pues acabará llegando al cielo. Y es lo mismo que se puede decir de Enrico, es que me recordó enormemente a él. Quería enseñarles esta joya porque creo que ya les hablé en el vídeo de las listas en la lista de novelas de espionaje que recomiendo, que hice para los hijos de mi admirado jefe don Alberto Balaila. Les hablé de esta colección, creo, a ver si se ve un poco mejor. Bestseller mundial Planeta. Les hablé de esta colección, pero lo que no les enseñé ciertamente es esto. No sé si lo verán ustedes, pero mira, esto está la mayoría de las cosas basadas en películas, ciertamente. Hay joyas aquí. Mira. Bueno, Azteca no me gustó. Yo ciertamente leí Otoño Azteca, que era la segunda y no me gustó. Mary McCarthy, Caníbales y Misioneros. Brian Garfield, El Paladín. Esa se me olvidó recomendarla. Charles Berlitz, El fin del mundo. Campbell Black, En busca del arca ¡Anda, mira! Vale. Cyril Joly, Noche de paz, La derrota de la NATO. Victoria Hall, El beso de Judas. Victoria Hall es muy conocida por sus novelas románticas. Paul Kuttner, Un hombre que lo perdió todo. Saint Stevens, por causa de locura. Marvin H. Albert, La familia Falcón, estas de mafiosos. Bernard Lenteric. Esta tiene muy buena pinta. La noche de los niños reyes. Está escrita por un escritor francés. W.A. Harbinson, Génesis. Luego está John Zodrow en El nombre del padre. Stephen Peters, El parque es mío. Gordon Thomas y Max Morganwitz, Anatomía de una epidemia. Fíjate. Fred Mustard Stewart, Centuria. Oh, mira, otra de mafiosos. François Sagan, esta supongo que la conocerán por Bonjour Tristesse, la famosa película del director Otto Preminger, en la que salía la guapísima Jan Shever y David Niven y Deborah Kerr. La conocerán por eso. Siempre suele ser de hombres maduritos enamorándose de pimpollines, las novelas de François Sagan. Norman Mailer, que ya saben que se me olvidó comentarlo en el libro de espionaje, El espíritu de Harlot. Aquí El parque de los ciervos es la que recomiendan. Arthur Weiss, que es Rosa de sangre. Cristóbal Zaragoza, El color del viento. Daniel Saint-Amand y Alexandre Arcadi, El gran perdón. El dios del fuego. Vale. Mira, está El escrito en $1 de Raúl Guerra Garrido. David A. Kaufeld, La rosa de plata. Mira, una historia de amor en el Berlín de Hitler. Mira, Victoria Holt, El amante diabólico, una novela de amor y aventuras en la Francia del fin del Segundo Imperio. Mira, esta es la miniserie, no sé si ustedes lo recordarán, que hubo una miniserie en los años 80 de Marco Polo. Pues esta es la... Porque lo maravilloso de esta colección que sacó ciertamente Planeta, o sea, bestseller mundial, es que adaptaba un montón de películas, o sea, novelaba un montón de películas y miniseries, por eso es tan importante y se la he sacado para ustedes.
Luego está Keith Miles y David Butler, la miniserie de Marco Polo de los 80. José María Gironella, Cita en el cementerio. Este es mucho de novelas de posguerra y de la guerra civil, Gironella. Martín O'Brien, Esas chicas. Anda, mira, de la prostitución a través de anécdotas y vivencias personales. Patricia Highsmith, A merced del viento, Pérdidas aceptables. Irwin Shaw, no sé si es el de Hombre rico, hombre pobre. No sé, es que me corrijan mis suscriptores. Marta Mercader, Juan Manuela, Mucha mujer. Ah, mira, de la Hispanoamérica, de la formación de las nuevas nacionalidades. Frank Slaughter, yo a este escritor os lo recomiendo mucho. Trasplante, No hay amor más grande. Le he leído joyitas a Frank Slaughter, os lo recomiendo. Mira, James Caan, con el retorno del Jedi. Esta es muy simpática. Patricia Highsmith, Once, es una escritora de misterio, Patricia Highsmith. Guareschi, divertidísimo, es el creador de Don Camilo. Mira, esa gente, pequeño mundo. Patricia Highsmith, Crímenes bestiales. El lechuguino pálido, también de Guareschi. Gerald Green, El cerebro de Karpov. Mira, una apasionante novela sobre la Rusia actual y la eterna pugna ante la tiranía y la libertad por el autor de Holocausto. Bueno, Benítez es... Nah, no vamos a hablar mucho de Benítez. Norman Mailer, Los hombres duros no bailan, esa es muy famosa. Siberia, tierra de vallas, una historia excepcional en la mejor tradición de la gran narrativa rusa. Guareschi, El décimo clandestino. David Benedictus, un tipo genial. Robert Wilder, Flamingo Road. Ah, mira, esta está basada en una serie muy famosa, Deborah Spungen y No quiero vivir esta vida. Victoria Hall, La luna del cazador. Mira, esta es la romántica y emocionante historia de una mujer dividida entre dos amores. Victoria Hall también le he leído alguna cosa. Len Dayton, esta la leí, El juego de Berlín se me hizo muy pesadísima. Creo que de Len Dayton creo que hablamos en las listas de novelas de espionaje que yo... Jackie Collins, Esposas de Hollywood, ritos sociales y sexuales de una clase privilegiada de mujeres y más entidad que la posición de sus maridos. Cora Pearl, Confidencias de una cortesana, La prostitución de lujo en el París del Segundo Imperio. Mira, James Caan, Indiana Jones y el templo maldito. Quiero esa novela, la quiero, si es mi película favorita de Indiana Jones. La del templo maldito. Esa tengo que conseguirla. Guareschi, Los del terruño, Pequeño mundo burgués. Clifford Irving, Tom Mix y Pancho. ¿Qué es esto? Pancho. Bueno. Marta Mercader, Belisario en son de guerra. No creo que trate de Belisario. Mira, Len Dayton, esta es la segunda, El set de México, esta no la he leído. Tom McNabb, La carrera de Flanagan, la historia de un grupo de hombres y mujeres empeñados en una dura y larga competición. Mira, esta es muy conocida. Esta se hizo una película por el creador de la cienciología, L. Ron Hubbard, Campo de batalla, La tierra del enemigo. Esta película arrasó en los Razzies. Creo que nadie ha superado el récord de momento de Campo de batalla a la tierra. Y luego Catherine Gavin, El sueño del ocaso, el devenir histórico de una nación norteamericana a través de 4 generaciones de una familia. ¡Oh, Dios! Otra de Ron L. Hubbard. Bueno, de Ron L. Hubbard. Mira, Patrick Mann, una serie espectacular, Falcon Crest. Luego está Han Soo-jin, Hasta que llegue la mañana. Luego está, bueno, JJ Benítez. Mira, esta sí que le gustará mucho al tío Alberto. George Jonas, Venganza. Esta fue la que inspiró Múnich, la película de Steven Spielberg sobre los atentados de terroristas de Septiembre Negro. Y esta sí os la recomiendo mucho, no he podido conseguirla, así que... Ah, no, esta sí que la he leído. Yo pensaba que se estaba refiriendo al tatuaje de Linz. Esta sí que la he conseguido. Nicolas Gill, El aviso de Berlín. Esta no está mal. La peligrosa misión de un norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. La misión es ver si le decimos a que Hitler quiere advertir a Estados Unidos de que le va a bombardear Japón, para así evitar que Estados Unidos entre en la guerra, a ver si lo tiene que decir o no. Y bueno, y esta es la de Marco Polo, El viajero, de Gary Jennings. Empecé a leerla y no la pude terminar, El viajero. Bueno, espero que por lo menos esto haya valido la pena. Y vamos a seguir ya con la crítica que en este caso toca. Nos estamos refiriendo, como en el caso de Tirso de Molina, se va a hacer una reseña de 2 obras cortas del escritor Chateaubriand. No sé si ustedes lo conocerán, pero Chateaubriand es un escritor romántico francés a caballo entre la Ilustración y yo creo que el neoclasicismo y el romanticismo, ciertamente, Chateaubriand. Chateaubriand es un hombre que es yo creo que el padre del romanticismo francés junto con Madame de Staël. Madame de Staël, por cierto, Chateaubriand se hizo famoso comentando y reseñando un artículo de Madame de Staël. Madame de Staël, por si no lo sabéis, es la hija de Necker, que es un tecnócrata, vamos, o
O sea, es el padre de la tecnocracia, Necker. El hombre, el economista que, bueno, todos los ilustrados y todos los progres pensaban que salvaría a Francia y evitaría la Revolución Francesa, pero al final mucho humo, al final consistió todo. Pues esta Madame de Staël se casó con el embajador sueco y al final se convirtió en la más, y tuvo que huir de la Revolución Francesa y al final se convirtió en la más fiera enemiga de Napoleón, aunque parece ser que antes se le había ofrecido e insinuado, pero parece ser que Napoleón dijo que no, y es raro porque Napoleón tuvo un montón de amantes, así que no debía de ser muy agraciada Madame de Staël. Ya saben que Madame de Staël, Benjamin Constant estuvo enamorado de ella y escribió El Adolfo, que es otra de las joyas de, bueno, es otra de las obras pioneras del romanticismo francés. El romanticismo que a diferencia de la Ilustración, el romanticismo empezó en Alemania, paradójicamente, una serie de escritores buenísimos. En este caso, no sé si empezar aquí a meter a a ver, el autor de Enrique Ofterdingen, ciertamente, el autor de Enrique Ofterdingen, no sé si ciertamente podemos citar al famoso autor de Enrique. Seguramente luego cuando termine el vídeo me acordaré ciertamente de quién es este. Yo creo que Goethe estaba, a pesar de que Goethe es considerado neoclásico, estaba también a caballo. Goethe y Schiller yo creo que están a caballo un poco entre el neoclasicismo, son los creadores del movimiento del Sturm und Drang. Aquí yo creo que sí que hay que hablar ciertamente de escritores como Tieck, Brentano, von Arnim, por ejemplo, Eichendorff, Lamotte Fouquet. Brentano, por cierto, fue el que transcribió las visiones de la monja Ana Catalina Emmerich, por cierto, por si a alguno les interesa. Pues parece ser que de allí salió. Parece ser que los franceses entraron en contacto, los emigrados franceses entraron en contacto con los alemanes y de ahí vino el romanticismo. Luego, por ejemplo, a Inglaterra llegaría por medio de Ruskin, por ejemplo, a Inglaterra. Tiene, por ejemplo, el cuento de los hermanos, negros, por ejemplo. Tenía, por ejemplo, Ruskin, que yo personalmente lo leí. Aunque, bueno, en Inglaterra ya se hablará un poco porque Chateaubriand también tenía ciertos contactos con Inglaterra, ya se verá más adelante. De Chateaubriand en un principio mi actitud hacia él fue muy negativa. Yo Chateaubriand le había leído El último de los Abencerrajes, que era otro episodio corto. No me gustó nada. Ahí hablaba de un romance entre el último de los Abencerrajes y una descendiente del Cid llamada Blanca. Cabe decir que los españoles no salían muy bien parados en esa novela y en cambio el protagonista francés, que era el narrador, sí que salía muy bien parado y claro, y el último Abencerraje también. O sea, yo ahí lo consideré que con un poco de exageración que Chateaubriand era hispanófobo. Luego tuve que corregir un poco este juicio, por supuesto. Y este sentimiento de hostilidad hacia Chateaubriand se acrecentó un poco cuando le leí la maravillosa, que yo os recomiendo muy ciertamente, Los mártires o el triunfo del cristianismo. Quizás sea el primer peplum que se haya escrito, ciertamente. No se puede decir que sea una novela, pero sí es una especie de cantar épico, al estilo, por ejemplo, de la Mesiada de Klopstock, o de la Cristiada de Klopstock, más o menos, o la obra de Gerolamo Vida, también estaba en la línea un poco del libro de Milton, El paraíso perdido, ciertamente. Aunque caben decir que las dos influencias más importantes de Chateaubriand fueron Homero, ciertamente, y la Biblia. Y esto se nota no solo en la obra de los mártires, que cuenta la historia de amor entre la griega Cimodicea y el cristiano Eudoro, hijo de Lástenes, y sobre todo es un final se cuenta el final de la tetrarquía y del imperio pagano, o sea, de la época de Diocleciano. Parece ser que para los mártires, Chateaubriand, que era un feroz enemigo de Napoleón, de hecho, Napoleón llegaba a decirle que parecía un conspirador que bajaba de la chimenea, es que tenía un aspecto un poco desaliñado, Chateaubriand. Aún así, Napoleón le permitió escribir la reseña
le permitió escribir El genio del cristianismo, que eso se les quiere decir, y cuando escribió, y a pesar de ser muy hostil a Napoleón, estaba, lo hizo que desempeñara el papel de Diocleciano porque vio cierta grandeza en este último de los, en este anticristo, en Napoleón vio cierta grandeza y por eso le permitió ciertamente por eso fue eso Diocleciano, por eso Diocleciano estaba inspirado en Napoleón. El verdadero enemigo de los cristianos estaba inspirado en el filósofo Hierocles, y para inspirarse en Hierocles parece ser que el bueno de Chateaubriand lo que hizo fue inspirarse en los ilustrados en los que él había admirado, porque Chateaubriand empezó siendo ciertamente un deísta y un hijo de la Ilustración, alguien que, como la mayoría de la nobleza francesa, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer las universidades, los colegios y la educación, la mayoría de la nobleza se había pasado al bando de los ilustrados y ciertamente se había alejado mucho de la fe de sus padres, ciertamente. Y, y, y Hierocles ciertamente estaba inspirado en Voltaire y en sus discípulos, aunque bueno, yo creo que se podría haber inspirado más en Helvetius. Helvetius, con la sola excepción de un escritor que, a ver si lo sacamos, perdón, espero no provocar un desastre con la estantería, con la sola excepción del Marqués de Sade, si queréis algún día podemos hacer una reseña de la Justine. Yo me atrevo a hacerla, ya la tengo escrita y solo sería más o menos ordenar lo que escribí, ciertamente. Además, me apetece una crítica un pelín más picante. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, que en esta crítica se va a tratar un tema muy morboso. Si os quedáis, si no me abandonan las personas que vean este vídeo y deciden quedarse hasta el final, cuando se haga la reseña ciertamente de René, veremos cómo se trata un tema enormemente morboso, ciertamente. Bueno, resulta que yo, a pesar de... En los mártires de Chateaubriand se hizo una cosa que estuvo muy mal. Por necesidades estéticas, el autor mismo lo confiesa, introdujo a San Agustín y a San Jerónimo, que eran muy posteriores. Lo hizo por necesidades estéticas y porque quedaba muy bien, pero el propio autor lo confesó, que era un anacronismo. Es muy importante el tema de los mártires. Esta obra, por ejemplo, es citada en La Regenta de Alas Clarín, por ejemplo, y es la primera gran epopeya cristiana antes de los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer Lytton, y luego Fabiola, o La Iglesia en las Catacumbas, de Nicolás Patricio Wiseman. Algún día haremos una reseña porque yo debo decirles que a lo mejor no la introduje en la lista de mis 10 libros favoritos, pero podría haberla introducido en la lista de mis 20 libros favoritos. Fabiola tiene el personaje femenino que más me gusta, mi Cruz. Mi personaje femenino favorito lo tiene la novela de Fabiola, del cardenal Wiseman. Y esta obra, por supuesto, es anterior a las novelas anticristianas, como por ejemplo Hipatia, de Charles Kingsley, por ejemplo. De hecho, Fabiola se escribió para rebatir y contestar la obra del confesor de la reina, de Charles Kingsley, el hombre que luego acusaría injustamente al cardenal Newman de mentiroso. De hecho, también Calista, Retazos del siglo III del cardenal Newman, se hizo como una precuela de la novela del cardenal Wiseman, Fabiola, y también para contestar a la obra de Hipatia, donde presentaba a unos cristianos bárbaros que destruían Alejandría, y bueno, que inspiraría al director Alejandro Amenábar su Ágora. No os creáis que todos estos han inventado la pólvora. No es el primer relato anticristiano que hay. No, lo tengo arriba, pero podría haberlo bajado, pero ahí está por ahí Daphnis. Daphnis está por ahí, que de Alfred de Vigny, donde más o menos insistía en lo mismo que va a insistir Charles Kingsley, una demoledor ataque al cristianismo, así que prefiero no hacerle mucha publicidad, aparte que yo lo he leído y es bastante, y no me gustó nada el libro, ¿no? Yo creo que su calidad creo que ha sido un libro justamente olvidado, Daphnis, ciertamente.
Aparte de esto, yo le he leído otra joyita a Chateaubriand. Le hemos leído aquí La vida de Rancé. Ciertamente que Rancé es el creador de la orden de los... Rancé es el creador de la orden de los trapenses, de la trapa. O sea, esta gente que más o menos guardan aún un silencio más grande que los cartujos, ciertamente. Parece ser, es la única orden, por cierto, los cartujos que no se ha renovado. Está muy bien esta biografía también y es muy interesante. No sé si le puse 3 o 4 estrellas, ciertamente. La que no le he leído y no sé si podré leerle algún... Sí, antes ciertamente de pasar a la última obra, gran obra de Chateaubriand, que seguramente no le lea, sí que quiero recomendarles su mejor obra, la obra de Chateaubriand, en la que estas dos obras estaban incluidas, tanto Atala como René. De hecho, el autor más o menos luego las separó. Es El genio del cristianismo, que es una apología del cristianismo donde defiende todo el legado positivo que ha traído el cristianismo. En un principio ya se les dijo que Chateaubriand no era cristiano y que se acabó convirtiendo debido al asesinato de su hermano por parte de los revolucionarios franceses y también la muerte de su queridísima hermana Lucille. Ya se hablará un poquito de Lucille porque en René jugará un papel muy importante en la obra de René, que es más bien un spin-off de Atala, pero creo que es preciso ir por orden. La obra de Chateaubriand, que seguramente es de una grandísima extensión, si ustedes la quieren leer, creo que la editorial Acantilado la ha publicado, pero es enorme, es gigantesca. Yo no creo ni que tenga sitio para guardarla ni en Mojados ni en Valladolid. Es gigantesca. Yo esa Memorias de Ultratumba, que es la historia de cómo Chateaubriand se unió a los exiliados y combatió contra los revolucionarios franceses. Ciertamente también se cuenta su exilio en Londres y un montón de detalles. Si queréis conocer la vida de Chateaubriand, yo os recomiendo Memorias de Ultratumba. Pero creo que es preciso que ya se hable de estas dos novelas cortas que en un principio, como ya se dijo, Chateaubriand habría incluido en El genio del cristianismo. Se debe decir una cosa, estas obras no son originales, o sea, este mismo tema, de la fe y, por ejemplo, y los orígenes, por ejemplo, ya lo había tratado Voltaire. Voltaire, que en un principio había influido, aunque yo creo que Chateaubriand, más que en Voltaire, estaba más inspirado en Rousseau, ciertamente. Estaba mucho más inspirado en Rousseau, pero Zaire yo creo que es la única obra que me plantearía leer de Voltaire. Yo le he leído ya varias a Voltaire y la obra que me gustaría leerle es Zaire, porque yo creo que es la única obra mínimamente religiosa que había escrito Voltaire. Tiene otra obra, La Henriada, que es un elogio a Enrique IV, que es su rey favorito, un rey que no tenía conciencia ni honor y que jamás respetó un pacto. O sea, se convirtió al catolicismo y luego prácticamente a las primeras de cambio se une a Venecia contra el Papa. O sea, ya menudo aliado. Yo nunca me quería esa conversión. A mí me pareció un cálculo político para llegar al trono de Francia y le salió muy bien. Si el papado si luego el papado es muy benévolo con sus enemigos, es cosa de ellos. Ciertamente es verdad que nos jugábamos que hubiera ganado el otro, que hubiera ganado Enrique IV y que Francia se hubiera convertido al calvinismo, lo cual hubiera sido terrible, porque Francia era el país demográficamente más fuerte de la Europa occidental y que hubiera caído en el seno del calvinismo hubiera sido una catástrofe espantosa, ciertamente. Hubiera obligado a España a seguir alimentando al partido católico y a una sangría de dinero que no se podría... Bueno, hubo una sangría de dinero, pero vamos, pero al menos se salvó la fe. Yo creo que la campaña de mandar al duque de Farnesio no fue del todo una mala idea. Al menos se tuvo que obligar a Enrique IV a tomar esa decisión. Hay varias obras, como creo que ya se les dijo, Zaire, que más o menos habían inspirado, o sea, trataban el tema de esto de los amores interraciales entre gente de cultura precolombina, es decir, gente que vivía en América antes de la llegada de los españoles, vamos a llamarlas las culturas primigenias americanas,
ciertamente para no ofender ninguna sensibilidad, espero. Es que no me gusta llamarlas indios, es que no es la India, seamos sinceros, América no es la India. ¿Qué quieres? Eso fue una idea que se le ocurrió a Colón. Me parecería más lógico llamarla Colombia, que es como se debería llamar, y no América, cuernos. Pero en fin, Pero bueno, la otra obra que más o menos sí que va en una línea muy parecida, son Los Incas, de Marmontel. Esa historia cuenta más o menos la historia, el romance entre la princesa inca Cora, de la que ya se habla. Cora es muy interesante. Ya hablaremos de ese nombre, Cora, que supongo que les resultará a ustedes muy familiar si les gusta el cine. Cora, que se enamora del noble Alonso. También tienen una lucha entre las dos religiones, la religión inca. Por cierto, si les gusta este tema, yo les aconsejo La esposa del sol, de Gaston Leroux. Yo les aconsejo maravillosamente esa novela del escritor francés Gaston Leroux. Me gustó muchísimo y vamos, pasé digamos que sufrí ciertos sobresaltos porque la novela es enormemente emocionante, es terrorífica y me encanta. Me encanta ciertamente y muestra el lado oscuro y siniestro que tenían los incas, ciertamente. Es por eso tan interesante y por eso recomiendo leer La esposa del sol, de Gaston Leroux. Pero a lo que íbamos, ciertamente. La otra obra es, por ejemplo, Veladas americanas de Oderagi, que es la más parecida ciertamente a Tala. También cuenta una historia de amor entre un europeo y una precolombina también. Y es muy parecida. No sé si en este caso me parece que la historia acaba bien y que más o menos es un filósofo inglés el que arregla las cosas. Esa es la gran diferencia. Sí, hay otra influencia, se puede decir que otra de las grandes influencias y que influyó mucho en Chateaubriand, por ejemplo, fue la novela, por ejemplo, de Bernardin de Saint-Pierre. Supongo que ustedes la conocerán por Pablo y Virginia. La novela se llama Pablo y Virginia. Si ustedes personalmente no saben de qué va Pablo y Virginia, les voy a decir que yo creo que es la fuente de inspiración de la película El lago azul. El lago azul, en la que se hizo famosa Brooke Shields. Anda, mira, Trumpy, no ha salido. Y tienes que salir. Trumpy está muy cariñoso y os manda saludos a todas las personas que veáis este vídeo. Pues sí, El lago azul estaba inspirada más o menos en la novela de Bernardin de Saint-Pierre, Pablo y Virginia, donde dos chicos franceses se pierden en una isla y tienen que vivir desnudos. Y luego es cuando llega la civilización, cuando llega el desastre. En parte el sacerdote les reprende por su desnudez y ciertamente cuando Virginia resulta que se pone por fin ropa y un atuendo adecuado para su sexo, va y la pobre y se ahoga. Ay, seamos sinceros, en fin. Pues parece ser que esa novela, Pablo y Virginia influyó mucho en esta novela de Atala, por ejemplo. Esta novela se debe decir una cosa de Atala. Esta novela es muy anterior, por ejemplo, a una película y a una novela, por cierto, que me parece que los cuentos de Lettering, no me acuerdo cómo se llamaba ciertamente la novela de Cooper original, pero ya saben que el relato que más o menos quiero hablarles, sí, es El último mohicano. Lo he intentado leer varias veces, pero me ha sido imposible. Tuve que abandonar la lectura a mitad de la novela porque es que no podía con él. Yo de verdad, se lo tengo que decir de corazón, se me hizo pesadísimo. Creo que de Fenimore Cooper ya hablamos en nuestro vídeo cuando recomendamos la lista de mejores novelas de espionaje, que él fue el pionero y el creador del género, con su novela El espía. En este caso estaba ambientada en la Guerra de Independencia Americana. Y tiene otra en el volcán, donde un grupo de colonos se instala en un volcán y el volcán está a punto de entrar en erupción y al final los colonos se tienen que marchar, ciertamente. Era muy bonita, esa novela le gustó muchísimo a mi padre. Y luego tiene otra novela, El Bravo, que es muy interesante porque en esa novela, El Bravo, ciertamente... si a ustedes les gusta Venecia, no la lean porque la ponen muy mal. Venecia... Yo tampoco tengo una muy buena concepción de Venecia. Venecia yo creo que es la gran traidora de la historia. Traicionó a los cruzados, traicionó a Bizancio y, bueno, también a España. O sea,
estuvo haciendo la guerra a todas las grandes civilizaciones cristianas, ciertamente. Al final ya saben que Venecia cayó bajo el poder bajo dominio austriaco. Ciertamente, la cosa era ver quién se quedaba con el imperio marítimo de Venecia, si se lo quedaba la Francia de Napoleón o se la quedaba Austria. Al final parece ser que Napoleón se la cedió a Austria para conseguir una paz en Europa que sería efímera, por supuesto. Es una novela que habla muy mal de Venecia y que muestra el carácter un poco tiránico de la República de los Suspiros, ciertamente. Es muy interesante porque Atala y René se había escrito antes por cierto, tengo que hablar de la maravillosa película de Michael Mann de los años 90, que a mí me encanta porque estaba interpretado por uno de los monstruos de la interpretación. Si algún día el tío y yo grabamos ese vídeo sobre cine, yo creo que tendríamos que grabarlo, porque yo creo que ciertamente volveríamos a animar su canal. Tengamos en cuenta una cosa, yo soy muy consciente de que en verano es muy difícil que la gente vea nuestros vídeos porque lo normal es que se quiera desconectar y se lo quiera pasar bien o quiera estar con su familia disfrutando de las vacaciones. Así que es muy difícil que la gente vea nuestros vídeos. Por eso hay que dejarles alternativas muy interesantes. Y yo ciertamente estoy intentando convencer a mi jefe y patrón, el tío Alberto, para que podamos hacer ese vídeo sobre películas de cine y sobre cine. Yo creo que se sorprendería ciertamente si al final lo hacemos. Pues El último mohicano a mí me encanta porque está un maravilloso Daniel Day-Lewis y otra actriz que a mí me encanta, Madeleine Stone, por ejemplo. Hubo muchos cambios con respecto a la historia original de Fenimore Cooper, por ejemplo. Yo creo que es mucho más interesante los cambios que introduce la película, que también es un poco lenta, pero el final es realmente espectacular. El ataque de los hurones ahí a los ingleses, ciertamente. La crueldad de Magua, ciertamente. Yo creo que la eliminación de Monkal quedaba muy bien. Y luego el rescate tanto de Cora como de su hermana, ciertamente. Por cierto, que Cora en la novela no era la hermanastra, no era una hija que había tenido de una relación propia con una negra, o sea, era una cuarterona, parece ser, ciertamente. En la novela es ella la que muere. Yo creo que, hombre, si te cargas a Madeleine Stone es para que yo entre en la película y, en fin, le pegue de bofetadas, ciertamente. Yo creo que los cambios que hizo ciertamente Michael Mann mejoraron mucho la película. Aparte de otra cosa, que tiene una maravillosa banda sonora de Trevor Jones, que es infinitamente mejor incluso que la de otra película que La misión de Roland Joffé. En ese caso era el conflicto entre los jesuitas y, por ejemplo, con los españoles y los portugueses. Tiene un guión de Robert Ball, que es el mismo guionista de Un hombre para la eternidad, la película de Thomas Moro, interpretada por otro gigante de la interpretación, aunque se gestó muy poco en cine, como era Paul Scofield. Paul Scofield no se prodigó mucho y siguió mucho en teatro y por eso no tuvo la carrera que hubiera merecido, pero Paul Scofield era otro pedazo de actor. Es un actor infravaloradísimo, Paul Scofield. Ganó un Oscar muy merecidamente. Yo de todas formas voy a decir una blasfemia, me gusta muchísimo más Beckett que, por ejemplo, Un hombre para la eternidad. Ya sé que me estoy yendo por las ramas y casi no estamos hablando de Atala y René, pero yo es que creo que estos temas son muy interesantes y quería compartirlos ciertamente con las personas que vieran esta crítica. Además tengo la sensación de que esta crítica no va a ser popular. Tengo esa sensación porque Chateaubriand no es un escritor que ciertamente atraiga mucho a la gente. Es un escritor muy del siglo... se hablará un poquito más de él, pero no creo que sea alguien que vaya a suscitar el aprecio de las masas. Estas novelas, por ejemplo, Chateaubriand las escribió en América, o sea, todavía no era creyente y las escribió en una tienda india. No bajó al territorio... En un principio la idea de Chateaubriand era escribir una historia de la conquista de México. Mejor que no la hubiera escrito porque yo ya me temía el ramalazo anti-español. Haciéndole justicia a Chateaubriand, cuando ciertamente estallaron, por ejemplo, cuando hubo esas guerras civiles en Hispanoamérica y los libertadores, es decir, Bolívar, Higgins,
San Martín, Hidalgo, Morelos, toda esta gente se sublevó contra España y ciertamente buscó Bolívar, creo que lo hemos citado, y buscó independizarse de la gran madre patria, pues Chateaubriand pidió a Europa intervenir a favor de España. Eso le honra, ciertamente. Por desgracia, las potencias no le escucharon e Inglaterra consiguió... que Inglaterra es la que estaba detrás de las independencias americanas, que a nadie le quepa duda. Frenó la intervención y las potencias europeas no estaban dispuestas a ayudarnos. Así que, encima, luego pagaron a Riego, ahí con oro la logia del Lautaro, le pagó dinerito para que no interviniese y provocar aquí una revolución. Normal que a los liberales no se les quiera. Bueno, pero al margen de todo esto, lo que se les quiere personalmente decir es que este hombre no bajó al territorio de los Naztec, al final prefirió abandonar la historia de la conquista de México y escribir una novela sobre el final de los Naztec, que es un pueblo indio del que Francia fue aliado, la verdad. No pudo bajar a la zona... Es que ciertamente este viaje a América lo emprendió aconsejado por Malesherbes. Malesherbes, seguramente ustedes no le conocerán, pero fue el benévolo censor que tenían los Borbones para la Ilustración y que prácticamente les dejó escribir todo lo que les apeteció. Ya saben que esto fue una... Si han visto mi crítica, ciertamente, de El condenado por desconfiado y El vergonzoso de Palacio, sabrán ciertamente mi opinión sobre la Ilustración, que esto fue una estratagema provocada para ocultar los adulterios del rey. Como los jesuitas los descubrieron, pues empezaron una campaña contra la Iglesia y especialmente contra la Orden de la Compañía de Jesús, ciertamente. Madame de Pompadour empezó a meter a ministros clarísimamente librepensadores, deístas y ateos, masones. Ya saben que en un principio la Ilustración llega por dos vías, o sea, primero es por el influjo de la masonería, que se infiltra en Francia gracias a Teófilo de Chaguliers y al pastor Anderson. Y el segundo influjo es por Montesquieu. Montesquieu va a Inglaterra y contacta con la obra de Locke. De ahí que digamos que la Ilustración no es francesa, sino que es inglesa, ciertamente. Son los ingleses y de ahí el sustrato anticatólico. Luego, todos estos hombres se odiaban, ciertamente, todos estos escritores ilustrados. Ciertamente se odiaban y lo único que tenían en común es su odio por la Iglesia Católica y por las fuerzas de la reacción. Pero ellos no querían una revolución, ellos querían una monarquía, ellos por lo que apostaban era por el despotismo ilustrado, o sea, por una monarquía que acabase con el poder de la Iglesia y que tuviera un poder omnímodo y que gobernara por el pueblo, pero sin el pueblo. Ciertamente, eso era lo que buscaban, ciertamente. Y sobre todo que ellos pudieran seguir viviendo de la monarquía. Eso es sobre todo lo que ellos deseaban. Tenemos que darnos cuenta, ya se hablará de un tema muy delicado que tratará, por ejemplo, René, pero es una relajación moral tremenda la que nos ofrece la Ilustración. Los Diderot, los d'Alembert, los Condillac, los Helvetius, los Meslier, los Morselli, toda esta gente cierta, y luego posteriormente Rousseau, toda esta gente lo único que hicieron fue, machacar las costumbres. O sea, la idea de los ilustrados es que ciertamente la vida importante no es tanto la vida futura, sino que la vida terrena, o sea, pasárselo bien y vivir de los placeres, ciertamente, sin ningún... Y luego si usted es un desgraciado en esta vida, es que es porque se lo merece usted. Ciertamente, por ejemplo, se han excluido algunas cosas que no se han dicho. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Rousseau, de Voltaire, ciertamente se ha eliminado su antisemitismo y su racismo. O sea, sentía una fobia y se enriqueció con el comercio de esclavos. O sea que la Ilustración sí estaba a favor de abolir la pena de muerte y la tortura de los castigos físicos. Eso sí que puedo estar de acuerdo con ellos. Pero lo que querían a cambio era seguir fomentando, o sea, fomentar la esclavitud, y no solo la esclavitud de los afroamericanos, o sea, que querían esclavizar a la gente. O sea, si usted tenía deudas, que usted, para saldar su deuda, se convirtiese en esclavo, como hacían más o menos los griegos, ciertamente. De hecho,
Estuve hablando con mi padre hace un tiempo del tema de la cultura de la cancelación y del wokismo y se parece mucho a al famoso ostracismo griego. O sea, en Atenas, al rival político, si tú querías acabar con él, le condenabas al ostracismo y seguía vivo, pero ciertamente lo desterrabas y era como si no hubiera existido jamás. O sea, el ostracismo es una especie de cancelación. Si quieres saber más sobre este tema, yo les recomiendo personalmente el libro de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, cuyo 1077, El invierno del rey mendigo, se le recomienda muy encarecidamente. Queríamos recomendarle Imperios de la crueldad, que es donde cuenta este tipo de cosas, el autor, ciertamente. Ya se sabe que ciertamente, más que Voltaire, el que había influido ciertamente en Chateaubriand, era Chateaubriand. Por cierto, hay un famoso Chateaubriand en el siglo XX que no tiene nada que ver con este autor, es Condé. Ese Chateaubriand es Condé y parece ser que formó parte de... O sea, fue un escritor que estuvo muy cercano a las posiciones del fascismo francés, Chateaubriand. Me sorprende que de Prada no haya metido a Alphonse Chateaubriand, quizás sea anterior a la época que él trató de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso no haya metido a Chateaubriand, pero fue uno de los padres del fascismo francés. Estuvo muy cercano a esa ideología, ciertamente. Pero creo que no perteneció a la corriente por ejemplo, de este escritor no perteneció a Action Française, no perteneció a Action Française cuyo líder fue excomulgado ciertamente por el Papa Pío XI, por ejemplo. Maurras no perteneció a esta corriente, ciertamente, a la de Maurras, por ejemplo. Que utilizaba la iglesia, pero pero ciertamente tenía un sustrato muy paganizante, Maurras, y por eso fue excomulgado y por la utilización política que hacía de la iglesia, con fines espurios. Por eso se excomulgó a Maurras, ciertamente. Pero era un pensamiento muy interesante a pesar de todo. Pío XI, por ejemplo, sí que era un admirador de Maurras y también algunos arzobispos franceses de Action Française, eso se debe decir. Y ojo, que Bernanos empezó ahí, empezó también en Action Française. Pero no nos desviemos. Esta historia es muy interesante. No está ambientada ciertamente como en el último Mohicano, en la Guerra de los 7 Años, que es cuando Francia pierde todas sus colonias. Todas sus colonias. Si alguien me pregunta por España, no, nosotros no tuvimos colonias. Todo lo que incorporamos a España es parte de España, no es ninguna colonia, tiene los mismos derechos. Como decía la Constitución de 1812, los españoles de América son considerados los españoles del otro hemisferio, o sea, los españoles de allende los mares son considerados, y lo mismo pasa con Filipinas, ciertamente. No son colonias. De hecho, por ejemplo, Guinea Ecuatorial tenía diputados propios en las cortes franquistas. Ya sí, ya he dicho algo tabú que no debía decir, pero es cierto, ciertamente. Nosotros no tuvimos colonias. En cambio, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania sí que tuvieron colonias. Italia también tuvieron colonias, ciertamente. Nunca el trato, a pesar de que Francia trató muchísimo mejor a las colonias que Inglaterra, por ejemplo, a pesar de todo, cometerá ciertas injusticias que el propio Chateaubriand aquí denuncia. Esta novela cuenta la historia de un indio llamado Chactash, bueno, precolombino llamado Chactash, que en un principio es aliado de los españoles y decide empezar una guerra contra los muscolugos, por ejemplo, que es otra tribu norteamericana que hay por ahí. Está muy bien escrito, por ejemplo, Machabece, por ejemplo. Si les interesa, por ejemplo, el tema de novelas sobre la Francia, sobre las colonias francesas en Canadá y en el norte y en Estados Unidos, yo les recomiendo El viaje alucinante de Georgiana Fullerton, y también les deseo recomendar
la novela del escritor Brian Moore, que es maravillosa, la de Manto Negro. Son las mejores, yo creo que las dos están entre las dos mejores novelas que he leído. Tanto la noticia maravillosa de Georgiana Fullerton como Manto Negro. Manto Negro es que es muchísimo mejor película que El último Mohicano. Se hizo película y es realmente muy buena y está muy en la línea de las novelas de Susan Wendo. Y Brian Moore no era católico, o sea, perdió la fe, se hizo agnóstico. Su hermana sí que fue monja y se mostró muy crítico con los cambios introducidos en el Vaticano II. Por eso escribió una novela llamada Católicos, donde criticaba las reformas del Vaticano II, ciertamente. Yo personalmente creo que tiene una novela llamada Judith Herne que se editó en la editorial Impedimenta. Hay veces que sus novelas son muy críticas con el catolicismo y otras veces que muestran mucha simpatía por él, como por ejemplo ocurría en Manto Negro, donde muestra una gran simpatía por los jesuitas. Quiero decirles una cosa, que esta maravillosa novela, Atala, se inspiró, por ejemplo, en los viajes de Charlevoix, del jesuita Charlevoix, de Carver y de William Bartram, por ejemplo. Fueron las inspiraciones que tuvo. Y luego, pues sí, se inspiró en escritores como Julian Macpherson, del que ya hablamos en una leyenda celta de Julien Osborne MacKnight. Ya hablamos de Julian Macpherson y sus historias de Ossian, por ejemplo. De Thompson también. Bosworth también influyó mucho en este tipo de novelas. Southey, Coleridge, Lord Byron estaba también, yo creo que es un calco, por ejemplo. Lord Byron y Chateaubriand son escritores muy parecidos, aunque a mí me gusta personalmente más el estilo de vida de Chateaubriand que el de Lord Byron, ciertamente. Y bueno, sus relaciones con la Claire Claremont y con la hermanita y la hermanastra de... Vamos a dejar a Lord Byron en paz, ciertamente. Que no se nos aparezca su espíritu para vengarse. Esta historia cuenta cómo Chactas se une con los españoles para luchar contra el activo de los muscolugos, que son aliados de los franceses, y los muscolugos derrotan a los Nastez. Y entonces, por un casual, me parece que la familia de Chactas, o sea, el Lenguasabia se llama, o sea, sería una especie de Crisóstomos precolombino, Chactas. Este hombre se refugia con un tal Felipe López, que es español y que vive en Florida, y que a pesar de ser pagano, Chactas lo cría como si fuera su hijo. Pero Chactas quiere volver con los suyos, con los Nastez. Entonces se emprende un viaje y es capturado por los muscolugos. Y que lo quieren matar, o sea, lo quieren ejecutar a lo bestia, o sea. Ya es muy interesante, por ejemplo, las descripciones, por ejemplo, de la naturaleza y de los ríos. Yo creo que rozan un lirismo y un costumbrismo precioso, las descripciones. De hecho, Chactas, como es muy guapo, consigue ciertamente la atención y el cariño de las mujeres de la tribu de los muscolugos, que se apiadan de él y le dicen que no les mates. Aparte que Chateaubriand recoge maravillosamente... Esta novela es una versión mínima y pequeña de Los Mártires, porque... También aquí escriben en una especie de lenguaje entre homérico y bíblico. Ya saben que Los Mártires empezó consagrándose al Espíritu Santo y a las musas. Pues en un lenguaje así cuenta un poco las disputas entre el partido más o menos entre el partido religioso, por ejemplo, entre los que quieren abolir la pena de muerte y ciertamente y los castigos físicos y solo la prisión y el trabajo, y los que en cambio quieren seguir manteniendo las tradiciones crueles de los muscolugos. Por supuesto, la hija del jefe de la tribu, Celuta se llama, pues le cae en gracia a Chactas y más o menos... Atala, se llama Atala, que es la protagonista, se llama Atala. Celuta es otra mujer, ya hablaremos de Celuta más adelante. Atala se apiada de Chactas, que es la protagonista de esta historia, y entonces empieza un romance, y al final lo que hacen es más o menos escaparse los dos, y entonces acaban en una misión de un sacerdote llamado el padre Aubry. Eso está muy bien hecho. Quiero recordar una cosa, que en el genio del cristianismo habla del papel enorme que han hecho las misiones
en Estados Unidos, y no es feo, o sea, yo les recomiendo una novela también muy interesante, la muerte, la muerte en busca del arzobispo, de Vila Cater. Ahí se habla, por ejemplo, de unos misioneros franceses que tienen que continuar la obra de los españoles, por ejemplo, en Nuevo México y en Arizona y en ese tipo de zonas. O sea, después de que España perdiese esas posesiones que tenía allí, posesiones, he dicho, no ciertamente la palabra que empieza por C. Después de perder esa parte del territorio español, pues hubo un vacío y tuvieron que llegar los franceses para volver a reevangelizar esa zona, y por eso es tan interesante. Es muy interesante el caso del padre Aubry porque va a tener que lidiar un poco con la problemática psicología de Atala. Atala es una mujer y yo creo que el gran defecto de esta novela ciertamente es que ciertamente el dilema es idiota, o sea, yo creo que es que Chateaubriand tiene un problema. Vamos a ver, tiene dos problemas. Primero, esta novela yo creo que estaba muy influida, como ya se ha dicho ciertamente, todavía Chateaubriand no era cristiano al 100% cuando la escribió, y está muy influida por los ilustrados, por los Voltaire, los Rousseau, aunque él mismo confesó que el verdadero motivo por el que escribió esta novela no era porque le gustasen ciertamente el buen salvaje, no es porque les gustasen ciertamente los precolombinos. La escribió ciertamente porque estaba de moda y porque sabía que era un tema muy potente y que ciertamente iba a tener éxito, y acertó ciertamente. Es verdad que luego esta obra se vería eclipsada ciertamente por René, pero en su época tuvo un éxito arrollador y tremendo que le permitió a Chateaubriand vivir ciertamente de sus obras y de lo que escribía ciertamente. Es muy interesante este asunto con Chateaubriand. Y ese es uno de los defectos. Y el otro defecto es que ciertamente parece... Vamos a ver, yo no veo ningún problema de que el hombre busque la felicidad si lo hace de forma legítima y evita hacer actos inmorales para conseguirla. Esto ciertamente lo he escrito en mi crítica. Uno no tiene ahí por qué renunciar a ella simplemente no tiene por qué renunciar a ella. Yo creo que uno puede, mientras sea una persona verdaderamente buena, religiosa, y si hace cosas, no tiene por qué sacrificarse ni renunciar ni hacer un sacrificio tan grande, solo por ello. Hombre, sí, cuando haya una persecución religiosa no puedes escaquearte tampoco y tienes que dar la vida o ser un mártir, pero te quiero decir que no tienes por qué privarte de todo lo bueno que te ofrece la vida simplemente por una equivocada concepción. Es que lo que nos ofrece prácticamente, es que yo creo que la solución que da esta novela es absolutamente destructiva. Es verdad que a veces puede ser un poco, la novela aparte de esto también puede ser un poco excesivamente emotivista, o sea, apela demasiado a las emociones y muy poco a la razón, que es uno de los defectos de los románticos, ciertamente. Quizás es demasiado emotivista, pero es que el conflicto es absurdo, o sea, resulta que la madre de la señorita, o sea, la madre de la famosa Átala, había tenido una relación con un español, que curiosamente era el padre adoptivo de Chactas, o sea, el famoso Felipe López. Y como la madre, que era cristiana, se sentía ciertamente tenía un sentido de la culpabilidad por haber tenido un hijo ilegítimo, una hija ilegítima en este caso, le hace prometer a su hija que permanecerá virgen, casta y pura. ¿Pero tú crees que se le puede permitir eso? Pero vamos a ver, si se casa bien, si se casa y el marido se convierte, ¿por qué le obligas a hacer esto? Pero qué estupidez. ¿Qué se le ocurrió esto? Ni al castor a manteca se le pudo ocurrir. ¡Oh! ¿No veis? Es que ahí está la cosa, que la gente encima va a decir, mira, el cristianismo es una religión que nos impide ser felices, mira el daño que ha causado. Es que no me extraña, aquí no me extraña que los críticos puedan decirlo. Creo que ha hecho más daño que bien con esta obra. Es que no se ha dado cuenta que es que ha sido un arma de doble filo. Y ese es el gran problema que yo le veo tanto a esta como a la otra, a René, de la que ya se hablará de René. Pero yo creo que ha sido un arma de doble filo y que yo creo que le ha hecho mucho. O sea,
obligándole a tomar esa decisión tan absurda al protagonista, y a lo que no entiendo es cómo, a pesar de todo, Chacta sigue sintiendo admiración y cariño por el cristianismo, quizás porque el padre Aubry sí que más o menos es un personaje sensato y cabal y más o menos tiene que corregir aparte de otra cosa. O sea, la solución que adopta Chateaubriand para Atala es que es inaceptable totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con el autor del prólogo, en este caso Gabriel Oliver, en que ciertamente yo creo que es muchísimo peor el paso que toma la protagonista para evitar perder su virtud que ciertamente haber cedido a los encantos de una persona que encima la ama. Y encima le corresponde, a Atala le corresponde. Es que el dilema es estúpido. Bueno, el final a mí sí que me gustó. Aparte de la descripción maravillosa de las misiones, a mí el final me gustó. Y ciertamente no deja a Francia nada bien el final de Atala. O sea, no deja a los franceses muy bien. Y el problema es que tiene un final un poco trágico. Tiene el final un poco trágico porque al final lo que ocurre ciertamente es que, bueno, más o menos acaba un poco en tragedia, pero yo creo que está muy bien contado. Literariamente a mí me ha gustado mucho Atala. La nota que le doy a Atala es un 3/5. Podría haberle quitado algún punto por lo que se les ha contado, pero yo creo que ciertamente le vamos a dejar esta nota. La siguiente novela, René es un personaje que, por ejemplo, aparecía cierta... Ah, por cierto, Atala yo creo que estos personajes como Atala, Celuta y todas estas mujeres precolombinas me recuerdan un poco a la Santa Catarina Tecagüita, que fue canonizada hace unos pocos años. Es una mujer de las tribus del norte de Estados Unidos que se convirtió al catolicismo por la misión francesa. Me parece que hay un poema llamado Evangeline, que no me acuerdo si lo escribió Longfellow o fue ciertamente Hawthorne, donde ciertamente se contaba lo que le pasó a los acacios y a esa parte que Inglaterra incorporó del Canadá y que quería hacer una deportación y hizo unas salvajadas tremendas. Es un tema muy interesante este también, es que da para mucho, ciertamente es que fue catastrófico. La guerra de los 7 años, ya saben que Francia perdió todo su imperio de ultramar, perdió Estados Unidos y lo que tenía en Canadá y todo lo que tenía en la India, que también tenía algunas posesiones ahí, todo lo perdió. Y España, que ayudó, perdió Manila y La Habana, pero por un tiempo nos compensaron con la Luisiana, un territorio enorme y muy vasto pero que no podías defender, pero aún así lo defendimos muy bien y fue clave. Que España tuviera la Luisiana fue muy clave para la independencia de Estados Unidos, porque ahí, gracias a esto, Bernardo de Gálvez pudo ganar las batallas de Mobile y Pensacola y tener al ejército inglés entretenido de tal forma que estaba dividido en dos frentes y las partes del sur no podían socorrer a los ingleses que estaban luchando contra Washington y los diferentes generales estadounidenses. Así que, por cierto, que tuvimos que la Catedral de Málaga no se pudo terminar por culpa de la Guerra de la Independencia Americana. Tío, nos podían los estadounidenses pagar la conclusión. O sea, se suspendió las obras para dar ese dinero para apoyar a los estadounidenses en su independencia. Y aún así se permiten. Aún así nos quitan Cuba y Filipinas. Después de haberlos ayudado, gente ingrata y cruel. Esto que digo es auténticamente cierto, pero lo de ingrata y cruel es una especie de acto histriónico mío. René, como se les ha dicho, es una especie de spin-off. René, de hecho, el personaje aparece. Este es lo contrario que Chactas. Y Chactas es el buen salvaje que está fascinado por la cultura europea y llegó a estar llegó a estar en la Francia de Luis XIV. Estuvo también como esclavos en las galeras francesas. En cambio, René, por ejemplo, es lo contrario. Es el expatriado, el tío que se ha marchado de Francia y se ha ido a vivir con los indios, con los precolombinos, o sea, ciertamente con
con las tribus del estadounidense, de Norteamérica, norteamericanas, ¿vale? Se ha ido a vivir con los Naztez, y luego él y un sacerdote llamado Sowell le pide que les cuente su historia, ciertamente. Parece ser que aquí se inspiró en varios personajes, en un francés que estuvo expatriado ahí y también en otro francés llamado Lecoq, ciertamente para escribir la historia de René. Esta historia ya es un poquito más psicalíptica, porque trata varias historias. Por ejemplo, el tema del incesto. El incesto que en aquella época estaba bien visto. Paradójicamente, en la Ilustración consideraba ciertamente... se encontraba favorable. Voy a leerles lo que dicen aquí sobre el tema del incesto. Diderot había afirmado que tal vez el incesto no va en absoluto contra natura. Muchos novelistas habían tocado ese tema escabroso. M. A. Roumier, La voz de la naturaleza, Constant de Orville, Memorias de Acema, 1764. Aquí la pasión es entre padre e hija. Restif de La Bretone, La hija natural, mismo tema que el anterior. Bacular de Arnaud, Lorenzo. Ciertamente, para que vean cómo era la moral de los ilustrados. Y ojo, que también el Marqués de Sade toca el temita del incesto, o sea, padres abusando de hijas, y en este caso ya no con la aquiescencia, sino encima violando. Aquí tienen ustedes aquí al malvado marqués, el marqués demoníaco. Bueno, estaba loco. Ese hombre estuvo en la cárcel por, en fin, hacer ciertas cosas con su cuñada que no debía hacer. Sí, cierta forma de penetrarla que no estaba nada bien. Que ciertamente, cierto pueblo bíblico que aparece en el Génesis sufrió ese castigo por eso, precisamente. Vamos a decirlo así para que a mí no me tachen de odio y no me retiren el vídeo, ciertamente. Pues lo que se les quiere decir que esta historia también estaba... Ah, y sí, hay otra obra que va por el mismo camino, también en el tema del incesto, y en este caso me estoy refiriendo personalmente a La culpa de la madre, que es la interesantísima tercera parte del Barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro, que a mí no me gustaron absolutamente nada, y yo creo que la única buena, y la que paradójicamente nadie sabe nada, que es La culpa de la madre, que es una versión muy inteligente, una especie de revisión muy inteligente del Tartufo, es la que ciertamente nadie conoce ni sabe nada de ella, ciertamente. Y a mí me parece una lástima que ciertamente no se le haya dado a esta obra el reconocimiento que merece, La culpa de la madre. La he estado buscando por mojados, pero no la he encontrado. Sé que la tengo por aquí, que la dejé por aquí, pero no sé dónde está. Ya veremos si algún día vuelvo a encontrar La culpa de la madre. O sea, esto es para que vean la moral relajada que había. No les conté una cosa. Esta historia, por ejemplo, Chateaubriand la escribió mientras estaba exiliado en Inglaterra, o sea, cuando la Revolución Francesa y cuando estuvo ahí con los emigrados. Ahí se enamoró de la hija de un clérigo anglicano a la que estaba dando clases de francés. El clérigo se llamaba John Ives y la hija se llamaba Charlotte Ives. También se especuló si verdaderamente Chateaubriand había tenido una relación incestuosa con su hermana Lucille. Parece que eso es mentira. Es tan falso como, por ejemplo, cuando el presunto incesto entre la reina Urraca, la hermana de Alfonso VI, y el propio Alfonso VI. Por ejemplo, es un tema que a mí me produce repulsión y al mismo tiempo fascinación, el tema del incesto. De hecho, una de mis ideas es que antes de irme de mojados es escribir una reseña de esta joya, El Asirio. Ya hablaremos mucho de Saditu en esta novela, que es mi personaje favorito. Ya hablaremos. En este caso esta novela describiría un incesto entre hermanos. Pondremos un aviso ciertamente diciendo que esta crítica contiene temas muy delicados por si hay alguien que no la quiera leer. Que no quiera leer o no quiera ver el vídeo. Hay que ser justos. También ciertamente, no son muchas las novelas de incestos que yo haya leído personalmente. Yo personalmente, a ver,
Bueno, está el incesto de Juego de Tronos entre Cersei y Jaime Lannister, por ejemplo. Yo no he leído Juego de Tronos, no he leído Canción de Hielo y Fuego, pero sí más o menos ese tema aparece ciertamente, el tema del incesto. Ya sé que es asqueroso y repugnante, pero lo tengo que decir. En Kullervo, por ejemplo, también aparece el tema del incesto. La espada rota, por ejemplo, de Paul Anderson, también aparece el tema. El propio Tolkien también lo trató en el Silmarillion, la historia de Túrin Turambar, que estaba muy inspirada en el tema de Kullervo, ciertamente. Y luego, pues las novelas de V.C. Andrews también trataron ciertamente... ¡Anda, mira! Ya sé cómo se llamaba el escritor alemán que escribió ciertamente Enrique Ofterdingen. Novalis. Novalis. Ese es uno de los... En este caso no era católico, pero sí era pietista, ciertamente. Y por cierto, me olvidé de mencionarles también a Eta Hoffmann. Pero bueno, me alegro de... Ya sabía yo que antes de que acabara este vídeo me acordaría ciertamente de que era Novalis, ciertamente, que Novalis era uno de los escritores claves del romanticismo alemán, ciertamente. En este caso nos cuenta un poco la pasión desordenada que siente René por su hermana Amelia, ciertamente. Yo vuelvo a repetir que en un principio esta novela tuvo un éxito espectacular y arrollador. Es la historia pues de un hombre que bueno, de un hombre que dominado por sus pasiones, un inadaptado, o sea, un hombre incapaz de controlar sus pasiones que más o menos ha visto como su vida es destruida. O sea, esta obra fue mucho más popular que, por ejemplo, Atala. De hecho, la gente se cansó se cansó del tema de historias de buenos salvajes. El tema de las historias de buenos salvajes, yo quiero recordar ciertamente las historias de El Ciudadano del Mundo, de Oliver Goldsmith, por ejemplo. Quiero recordar el tema del Ciudadano del Mundo de Goldsmith, quiero recordar ciertamente las cartas persas de Montesquieu, por ejemplo, y también quiero recordar la imitación que se hizo en España, las cartas marruecas, ciertamente. Se llevaba este tema de considerar que los chinos, los turcos, este cosmopolitismo, la gente se cansó un poco de él y ciertamente buscaba otra cosa, y por eso Chateaubriand cambió y aquí no habló tanto de amores interraciales, habló de lo que hablaron fue ciertamente del peligro que pueden tener, lo que quería era criticar exactamente, o sea, se hizo como una crítica al Werther, que el hombre que se deja llevar por sus impulsos y sus pasiones, y también una crítica a su maestro, a Rousseau. Era lo que pretendía escribir con René. René es un hombre que sus padres han muerto, yo creo que para mí eso es clave, la muerte y la ausencia de los padres. Esto quiere decir que ciertamente no tiene ningún referente moral el personaje, y esto hace que empiece a sentir deseos y pasiones desordenadas. Esto le lleva a no integrarse en la sociedad y llevar una vida de un ocioso y de un vago. De hecho, el prota es como yo, un vago. Es una persona que tiene un síndrome motivacional gigantesco. Y hace que ciertamente el protagonista pues vaya a Roma, disfrute de la grandeza de Roma, vaya a Grecia, va a Escocia, ciertamente, y luego también acaba en Inglaterra. De hecho, esta novela ya saben que tiene un toque muy inglés, porque fue donde estuvo desterrado el propio Chateaubriand. Dicen que lo escribió en el mismo lugar donde Lord Byron, no sé si escribió uno de sus poemas más famosos, no sé si fue Gordon Child o alguno de estos, o el Don Juan, no me acuerdo qué obra de Chateaubriand, pero la escribió en ese árbol y lo dejó caer ciertamente a sus amistades, Chateaubriand, ciertamente. Se les puede decir ciertamente que uno de los momentos más interesantes de la novela es cuando el protagonista René está en el árbol. Está ciertamente en la estatua de Carlos II. Es muy importante que sea Carlos II, porque Carlos II es un rey que en su lecho de muerte se convirtió al catolicismo. Y había firmado un tratado con con Luis XIV, que era quien más o menos lo mantenía en el trono y le pagaba los subsidios. De hecho, casi podía gobernar casi sin el parlamento. Hizo un tratado para proteger a los católicos, el tratado de Dover, que negoció la hermana
la hermana de Carlos II, que estaba casada con Felipe, el duque de Orleans, que luego se casaría con una princesa alemana muy cotilla y sin pelos en la lengua, llamada la princesa Palatina. Carlota, la princesa Palatina. Se casó con ese, que aparece, por cierto, en la novela de El jorobado, de Paul Féval, la princesa Palatina. Y bueno, contaba todo lo que no había. Era una mujer muy indiscreta y cotilla que contaba, que hacía como yo, contar lo que no tenía que contar. Ciertamente. Eso no quiere decir que durante la época de Carlos II no hubiera persecuciones contra los católicos. La oposición al rey, encabezada por el duque de Buckingham y otros grandes personajes, tramó conspiraciones contra los católicos. Por ejemplo, aprovechando que había muerto un tal Godfrey Berry y basándose en el testimonio del Titus Oates, un personaje muy querido por mi querido Chesterton, vamos, que lo odiaba, le parecía repugnante y le consideraba un traidor. De hecho, luego se descubrió que este personaje había mentido, había dicho que había una conspiración de los católicos para asesinar a la familia real e imponer el catolicismo en Inglaterra. Ciertamente, o sea que mintió este personaje. Todo esto fomentó una persecución contra los católicos y muchos martirios. Al final, Titus Oates, en el reinado siguiente con Jacobo II, sufrió una humillación pública y estuvo en la picota durante un tiempo, como castigo. Chesterton cree que a Berry lo mató el propio Titus Oates. Es lo que cree el propio G.K. Chesterton. Pero lo que nos interesa es esto. Este personaje nos recuerda un poquito, no sé si ustedes han leído A Contrapelo, de Joris Karl Huysmans, nos recuerda a Deisentes, ese personaje que ha tenido todo, ha degustado la vida y al final ha acabado hastiado de todo y al final le pide la muerte. Pues hay un momento en que el personaje experimenta una cedia gigantesca e implora la muerte, y es entonces cuando recibe la carta de su hermana, y más por caridad que por otra cosa, porque yo creo que la hermana no sabe de los deseos desordenados de su hermano y es la que va a ayudarle. Eso sí, le rehuye durante toda la novela, eso quiero decir. Y sabiendo o sospechando que su querido hermano puede tener deseos desordenados hacia ella, decide convertirse en monja. Y bueno, es que yo de verdad esta historia, es que tampoco tiene nada que añadir, o sea, es un relato, es que es un relato corto, o sea, no tiene nada. A mí me parece peor escrito, más corto y menos interesante que Átala, pero el público, por ejemplo, a George Sand le encantó, a Alejandro Dumas le encantó, a de Musset le encantó, a Teófilo Gautier le encantó. O sea, que la gente se quedó con la psicología del personaje y empatizó más con lo que pretendía condenar Chateaubriand que con la moraleja de Chactas y del padre Sowell, que encima se pasa 20 pueblos. O sea, que encima le regaña, pero no aporta ninguna solución constructiva, es lo que les quiero decir. O sea, que al final le sale el tiro por la culata a Chateaubriand con este relato. Y además, eso sí, consigue, por ejemplo, que el personaje de Amelia se salve, pero en cambio el otro se tenga que ir a América y viva una vida de infelicidad. Yo la verdad es que esta novela, en cierto sentido, deja bueno, muy frío, ciertamente. Yo creo que al final, como sabes lo que le ha pasado a todos los personajes en Átala, pues ya sabes lo que le va a pasar también a René. René corre la misma suerte que todos los personajes, así que esta novela yo la voy a probar por la buena intención, es decir, la intención era buena, pero yo creo que quizás el método de Chateaubriand esté equivocado. Le voy a poner un 2,5 sobre 5. En cuanto a Chateaubriand, ¿cuál es mi opinión? Ciertamente, Chateaubriand fue un escritor que quizás sea el mejor escritor católico, junto con Joseph Le Maistre. De Joseph Le Maistre no dijimos. ¿Se acuerdan de Gagarin, por ejemplo, y de todos los de Babinov y de Martynov y esos escritores rusos? Pues la mayoría de esos escritores rusos se convirtieron gracias a Joseph Le Maistre, que creó un círculo, que ya saben que esa Sofía Tvetchina, esa dama que estuvo en la corte de la zarina Catalina II de Rusia, saben que se convirtió al catolicismo y abrió el salón. Pues quien la convirtió fue Joseph Le Maistre. Joseph Le Maistre fue embajador en Rusia y escribió, y su obra El Papa fue decisiva para tratar el tema de la conversión de los ortodoxos y también
y también de los que se habían alejado de la Iglesia. Para mí, Christopher Dawson lo apreciaba y le consideraba un escritor extraordinario. De hecho, puede ser que sea más interesante. Y de hecho, junto con Edmund Burke, encarna ciertamente el escritor contrarrevolucionario por excelencia, que va en contra de la Revolución Francesa. Es un escritor, es saboyano. Su hermano, que yo también le he leído, tiene Viaje en la sola en la habitación y tiene una obra que yo les recomiendo. Es una obra buenísima, de las mejores novelas que he leído. La joven siberiana. Busquen ese libro y léanlo, ya verá, me lo agradecerán toda la vida. Quizás algún día pueda escribir una crítica de la joven siberiana. Yo creo que es un escritor muy interesante y que va en esa línea. Por ejemplo, Chateaubriand sí tuvo imitadores, por ejemplo, como Alphonse Lamartine, Jocelyn, por ejemplo, estuvo influida por las novelas de Chateaubriand. También, por ejemplo, Alfred de Vigny estuvo influido por un tiempo también por Chateaubriand. Eloi, por ejemplo, la historia de un ángel femenino, como es Eloi. Y luego está un escritor como Pierre Loti, que su cosmopolitismo también estuvo muy influido por Chateaubriand. Religioso, quizás el único Alphonse Lamartine, eso es lo que les quiero decir, ciertamente. Víctor Hugo sentía tanta fascinación por Chateaubriand que llegó a decir, seré Chateaubriand o nada. Al final le superó, pero ojo, ganó el mundo, pero perdió su alma Víctor Hugo y al final murió sin confesarse, y a pesar de la relación que mantuvo con San Juan Bosco. A pesar de ello, él murió sin confesión y ciertamente por lo que al final muy posiblemente Chateaubriand, a pesar de una vida un tanto licenciosa, tuvo muchos amantes, ciertamente Chateaubriand, pero creo que su arte y su obra, yo personalmente, Los Mártires y El genio del cristianismo son obras que merece la pena que ustedes las lean. Y ciertamente, bueno, es su vida y ciertamente yo creo que solo Dios puede juzgar su vida. Por cierto, se ha muerto Ozzy Osbourne y queríamos tener, antes de marcharnos, un homenaje a él. Le hemos puesto un 2,5 sobre 5 a René por las buenas intenciones. Al fin y al cabo, la intención era buena, aunque quizás no tanto el método. Y ciertamente, para acabar, vamos a hablar de la siguiente crítica. Se lo dejo a ustedes, ciertamente. ¿Cuál de estas dos novelas cuál de estos dos libros ustedes quieren que haga crítica? ¿Que la haga de La hechizada de Barbey d'Aurevilly o que lo haga de Demasiados coches fúnebres de Edmund Crispin? Les doy hasta mañana para decidirse a ustedes. Déjenmelo en la cajita de comentarios. Una es una novela policíaca y bueno, La hechizada está muy en la línea de las novelas que hemos hecho. Tratan sobre el tema de la Revolución Francesa, ciertamente. Yo ya les digo, hombre, para cambiar, la de Edmund Crispin es muy interesante. Yo creo que para cambiar podría darnos una crítica más interesante la de Edmund Crispin. Es verdad que los dos me han dejado una opinión muy parecida, pero bueno, lo dejo a ustedes. Y me gustaría también, aparte del Asirio de Nicholas Gill, también me gustaría ciertamente escribir una reseña de una de mis novelas favoritas, que es El sitio de Constantinopla o El ángel sombrío. Me gustaría escribir esta reseña antes de volver a casa, mojados. La he traído aquí en parte para esto. Me gustaría que estas dos, que son dos de mis novelas... El ángel sombrío la mencioné, por ejemplo, cuando hicimos el vídeo de... He leído más de 3.000 libros. Fue uno de los 10 libros que comenté. El Asirio no, porque consideraba que estaba un peldaño inferior de los 10 libros que comenté. Bueno, nada más, que Dios les guarde a todos los que vean este vídeo, especialmente a mis suscriptores.